¿Cómo andan? 3 de abril, fin de semana largo. Yo tengo algún nivel de información que es información cruda, es decir, no es una cosa extraordinariamente confirmada, es una especie, como se decía antes en el periodismo gráfico, pero me pareció interesante profundizar sobre esta información hablando con los partícipes de esta conversación, porque hubo una conversación. Y sin entrar en detalles, porque uno es elegante, digo, mira, me han dicho tal cosa, ¿qué hay de cierto? Es cierto, me contestaron. Lo divulgo, usa tu sentido común. No es un mal consejo de pedirme que use mi sentido común porque normalmente lo uso. Eso no significa que sea bueno o malo. Significa que de mí lo que se puede esperar es algún nivel de coherencia. Puedo equivocarme, pero nunca hay mala fe en mis errores. Vamos a pasar al programa. 10 millones de toneladas de soja la Argentina va a tener que importar por primera vez en muchísimos años para cubrir la cuota de aceite de soja ya vendido. Eso es producto de varias cosas. Primero, la seca. Segundo, el nivel de presión tributaria que existe sobre los productores. Los que me siguen hace mucho se acordarán que el año pasado, hacia mediados de junio del año pasado, yo advertí que el campo muchos sectores importantes del campo habían decidido no sembrar, dejar descansar la tierra. Estoy repitiendo casi de memoria lo que dije. Dejar sembrar la tierra, trillar, dejarlo como potrero, que las vacas cumplieran su biológica costumbre de comer y de poner, después volver a trillar y la tierra recuperaba un poco de su personalidad. En algunos casos, en algunas zonas, se hizo zanjas alrededor del sembradío y se quemó lo que había dentro. Para la ceniza por naturaleza es un fertilizante muy importante. Lo concreto es que 10 millones de toneladas deberán ser importadas para cubrir la cuota ya vendida de aceite de soja. No es un tema menor. Hoy el dólar cerró 3,98, se hizo a 402, gran parte de la rueda, dólar libre estoy hablando. Y el riesgo país estuvo en 2.300 y pico, bajó a 2.280, pero seguimos en un ámbito, en un mundo donde la Argentina no cotiza. Argentina no está fuera del mercado financiero, del mercado económico y ahora hasta del mercado de exportación de soja. Muy bien. Va a haber aumentos en abril y junio de gas en el ámbito del AMBA. De alguna manera, tratan de evitar que pase en invierno lo que pasó en verano con la caída de la energía eléctrica, en el sentido de que van a aumentar la luz, pero también van a aumentar el fluido de gas. Me parecía que estas notas merecían algún nivel de comentario porque estamos en una situación complicada.
En La Matanza, en un colectivo que es el 620, que alguna vez este señor que está hablando con ustedes lo tomó. Un colectivo que cruza Matanza. Va hasta Virrey del Pino. Virrey del Pino casi es la finalización del recorrido. Y yo he visto en muchas oportunidades que gente que se sube no le alcanza para el boleto, se quedó con la sube descargada. Yo estoy hablando hace 3 años, 4 años atrás, o un poco más, hace 4 años que estoy acá, en la última paso del 2019. Y el chofer le decía, pasá, pasá, salvo que alguno se levantara y dijera, tomá mi tarjeta, pero normalmente el chofer te dice pasá, pasá, porque son matanceros, porque es línea de segmentos pobres de la sociedad. Bueno, hoy asesinaron a uno, de manera bastante extravagante, tengo que decir, porque le cruzaron el auto, dispararon con calibre 40, que es un calibre muy particular. No voy a ponerme a explicar qué es el calibre 40, pero es un calibre muy particular. Fue Bernie, le dieron una paliza, en fin. La UTA, a través de los delegados, demostraron su bronca, su enojo hacia el secretario de Inseguridad de la provincia de Buenos Aires y hacia el intendente de La Matanza. Yo les diría a los dirigentes nacionales que no se refrieguen las manos, porque estos son fenómenos de carácter local. La gente no insultó a Cristina ni a Alberto, lo insultó al intendente. Para la gente de los barrios, el Estado es el intendente. No es el ministro de Economía, no es el presidente, ni siquiera es el gobernador. Le diría, para los barrios de la provincia de Buenos Aires, todos esos que nunca computan para las encuestas, pero definen las elecciones, San Martín en la primera, 3 de febrero en la primera, Almirante Brown, Catán en la tercera, es decir, Matanza en la tercera, Esteban Echeverría, en fin. Ni hablemos de la octava, de la séptima y la octava de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, qué sé yo, Los Hornos, cerca de Tolosa, cerca de La Plata, son barrios que están con mucha acumulación de ciudadanos que deciden una elección. Y esa gente, a la cual normalmente no se la mide, define al Estado desde el punto de vista que decía el maestro Hernández, de abajo hacia arriba. Para esa sociedad, el gobierno es el intendente. Si yo les cuento que hay infinidad de personas que viven en la tercera sección electoral a 45 minutos de la capital y que para ellos ir a la capital un sábado a la tarde con la familia en tren a comer una pizza en Constitución o ir hasta la calle Corrientes es una salida, ustedes me van a decir, y bueno, es como ir a otro país para esa gente. Claro, hay que tener muchos años de militancia para entender estas cosas. Ahí Mauricio Macri lo quiere llevar al primo de candidato a intendente. Carrió, que les digo que para su tranquilidad de derecho electoral sabe lo que yo sé sobre la biología del cangrejo. Y Martín Lustó, que es un economista, junto a una serie de impresentables que responden a la reta, están planteando la impugnación electoral de Jorge Macri por alguna cosa. Porque gobernó la ciudad de la provincia, en la provincia de Buenos Aires, el distrito de Vicente López, porque nació, porque no sé. La jurisprudencia de la Cámara, yo no voy a hablar de la jueza Servini de Cubría, porque todavía tengo un tema con ella. Y no tengo por qué opinar. Pero sí puedo contarles cuál es la doctrina de la Cámara. La doctrina de la Cámara es
si no es muy grosero, deja votar a la gente. Caso. Yo estuve toda mi vida afiliado, desde el año 83 que nos reafiliamos todos, afiliado en San Isidro. Tenía una quinta en Benavides. Una vez me pidieron ser intendente, candidato a intendente por Tigre, y yo acepté, fui al juez Blanco y cambié el documento, etcétera, etcétera. No daba para nada los 2 años. Pero yo presenté un escrito con las facturas, que yo pagaba cuentas en Benavides, o que tenía una relación con Tigre. Pese que me había rechazado el peronismo, me había impugnado el peronismo, la Cámara me dio la razón. No es que me dio la razón a mí, hizo un principio general, vota a la gente, como diciendo, muchachos, serénense. Yo no veo bien que un candidato impugne a otro. Que Lilita Carrió lo acompañe en la impugnación. Lilita está evidentemente muy enojada con los Macri, cuando debería ser amiga de Jorge, porque Jorge fue uno de los factores por los cuales Mauricio tomó la decisión que tomó. De eso voy a hablar en un ratito, porque tengo algún nivel de información. Que sí, Guga Lustó, el terror de las embarazadas, y Lilita Carrió, la que nunca se sabe dónde está, están estudiando la posibilidad de presentar ante la doctora Servini de Cubría, porque es la competencia originaria, un pedido de impugnación de una precandidatura que todavía no se formalizó porque no llegamos a la fecha. Si la presentan ahora, estamos hablando de la sexualidad de Los Ángeles, le va a contestar la jueza número 1 con competencia federal. Pero eso no se hace en política, y no, mucho menos en el mismo espacio. Por lo tanto, yo tengo que pensar que el espacio se está desquebrajando a un punto peligroso. Y no es porque Banzas diga fulano sí, mengano no. Se desquebraja porque la realidad lo desquebraja. Bueno. Perni y Espinosa fueron muy maltratados en Matanza. Por lo tanto, Matanza está a tiro de pistola, no para cambiar la intendencia, sino para tener una muy buena elección en la Matanza. Y en realidad de eso también voy a hablar, del problema de la provincia de Buenos Aires. La justicia federal le pidió a Tolosa Paz explicaciones por los 85.000 bajas de los programas Potenciar Trabajo. Está muy bien, los bajó, señor. Ahora, ¿qué pasó con los 2.500 millones de pesos que usted les entregó durante todos los meses, durante tanto tiempo? ¿Quién los tiene? ¿Dónde están? ¿Cómo los recuperamos? De esto hablamos hace un par de semanas, ¿recuerdan? Sí, está muy bien dar de baja. Ahora, ¿dónde está el dinero? Porque quien cobra sin justificar es lo que se decía antes en el derecho civil, un enriquecimiento sin causa. Y eso exige la repetición. Si digo algún disparate, los civilistas que están en la red, es decir, que están en el programa, les pido disculpas. Sobre el ius civil argentino no soy un gran conocedor, lo era más o menos del proyecto de Vélez Sarsfield, estudié con profundidad el proyecto de Bibiloni allá en los 30, no es que vivía, lo estudié después. Recuerdo que fue modificado por la ley 19677, algo así, que Borda hizo una gran reforma tomando conceptos de la Corte y soluciones jurisdiccionales respecto a problemas de
de interpretación del Código de Vélez, que no había sido completo. Algún día, si quieren, hablamos de eso. Hizo un gran negocio editorial, pero en el medio de un gobierno militar. La única manera de que tenía un jurista liberal para producir las modificaciones al Código Civil era hacerlo a mano militar y a libro cerrado. Con los militares no había muchos problemas porque, vamos a ser sinceros, como decía Alfredo Palacios, 4 años de educación, 7 de instrucción. Muy bien. Pero la justicia federal quiere saber dónde fueron a parar esos 2.500 millones de dólares de pesos todos los meses que nadie cobró. Pero el Estado sí pagó. Esto es la antesala de un mega escándalo, que los escándalos de Cristina van a parecer ensayos con vestuario. Pero bueno. Hay dos... A mí me llegó una encuesta este fin de semana y hoy Clarín publicó una encuesta parecida, pero no del mismo origen. El origen de las encuestas que yo recibo son encuestas de empresas que no se publican. Son las preguntas que los empresarios, los grandes bancos, las compañías de seguros, la Sociedad Rural Argentina, etcétera, 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 le paga a una empresa de sociólogos para saber cómo está el clima. Son las empresas de aquellos que siembran el dinero en la tierra, ya sea por industria, ya sea por el campo. Hay una diferencia de 2-3 puntos con lo que publicó el Clarín. Por ejemplo, Todos Juntos por el Cambio tiene el 31,5. A mí lo que me dicen los amigos que está en el 32, con un error estadístico de 1%. Es la empresa con menor error estadístico del mercado. Es decir, 32 para los amigos míos. ¿No? Muy bien. El Frente de Todos, 25%. Los amigos dicen que está en el 28. Es decir, hay un número de diferencia. No tanto, pero un número. Los libertarios, esos que le meten miedo a todo el mundo, hoy Clarín habla del 15%, los amigos míos me dicen el 10%. El universo que cubren los amigos míos son 8.000 personas, de manera presencial en los 24 distritos del país. Y dicen que para el promedio, el lugar donde más votos saca Milei es en Capital Federal, donde colecta el 15%. En la profundización de esta encuesta, aparentemente los sociólogos de estas empresas sostienen que los que pierden votos son Larreta y Patricia. ¿Por qué les preguntan ustedes en el 2019 a quién votaron? Es decir, son votos generalmente o que salen del voto en blanco, del enojo, del voto enojado, o que alguna vez votaron al espacio de Cambiemos. Sobre todo en Capital, porque en el resto del país no existe. Tal como este señor viene diciéndolo hace mucho tiempo. Hoy Infobae, en una pirueta más o menos extraña, dice, están pensando en no presentar candidato a gobernador en Córdoba. No tienen un candidato a gobernador en Córdoba. El cordobés se respeta a sí mismo. Aparte, si vos tenés que definir al cordobés, lo tenés que definir en el centro. Recuerden esto, al cordobés se lo define en el centro. Ni en la derecha ni en la izquierda, en el centro. ¿El centro qué es? Un sector de la política, de la ideología, que vos podés tomar con libertad, con sensatez, elementos del pensamiento liberal porque son necesarios, útiles, indispensables, y elementos del pensamiento progresista más hacia la izquierda que son indispensables, necesarios para tener la paz social. Eso converge en una cosa que se llama centro. Por lo menos así es nuestro país.
El peronismo no cae en esta encuesta. Clarín habla del 4,6, nuestros amigos me hablan del 7. Entonces yo podría decir que para redondear 27 y 7 son 34, que es el piso del peronismo sin candidato. Una vez que tenga candidato se ordena. Recordemos que hay 18 distritos, 18 provincias que desdoblan las elecciones. Esto lo comenté en la editorial del sábado, que tuvo una buena repercusión. Yo agradezco mucho, que al pie de este video la voy a poner para los que no la leyeron, donde yo hago una larga explicación de qué se vota, porque la gente está como equivocada, como confundida. Y que las provincias, 18 al menos, 18 de 24, están más preocupadas por su gobernador, por sus intendentes, por el candidato a presidente. Porque para un jujeño ir a la capital federal es un viaje de turismo. ¿Quién es el presidente? Le importa un bledo. ¿Está mal? Y no sé. Sinceramente no lo sé. Aún acá en Jujuy lo siguen recordando a Mauricio Macri con muchísimo cariño. Muy bien. Me parecía interesante hacer este comentario. Crece Fernando Manes en encuestas laterales sobre candidatos, porque acá preguntan, Clarín pregunta sobre sellos de goma, mis amigos preguntan sobre sellos de goma y candidatos. Manes está bien. Y Manes tiene un problema resuelto que no lo tiene ningún otro candidato, que es la provincia de Buenos Aires. Anuca, déjame hablar, mi amor, gracias. ¿Cuál es el problema que tiene Facundo Manes resuelto en la provincia de Buenos Aires, que es la que tiene el 38% del voto? Tiene resuelto 27 intendentes que juegan para él, 400 concejales que juegan para él, todos los legisladores provinciales, senadores y diputados, salvo uno, juegan para él. Es decir, Facundo tiene resuelto el problema más grave que tiene un candidato en la provincia de Buenos Aires, que es el control electoral. Y la militancia para repartir la boleta, armar mesas, organizar actos en sociedades de fomento, en clubes vecinales, es decir, tiene una infraestructura que no la tiene el PRO. Nuestros adversarios circunstanciales en las PASO, por ahora. Muy bien. Por lo tanto, Facundo tiene una ventaja aún sobre Morales, porque Gerardo armó con la vieja guardia, no con mis amigos, con los que eran viejos cuando yo era joven, con los Storani, con los Casella, es decir, armó con aquellos que nada querían con el macrismo, que si los empujás un poco te hablan de la lista 3. Con eso armó Gerardo, para mí equivocadamente. Pero falta mucho. Y los errores se pueden remendar, las decisiones se pueden rever. Que eso es el motivo de este programa. Por lo tanto, Facundo crece en lo que no tenía, era estructura partidaria, sobre todo en su provincia, y está creciendo en otras provincias. Facundo no tiene, está enloquecido por ser presidente. Facundo saca el 25-30% en las PASO y es un señor que del momento de las PASO hacia adelante va a haber siempre que sentarse a conversar con él. Y estas PASO van a ser unas PASO muy divididas.
Y esta dispersión del voto de Juntos por el Cambio es lo que preocupa al expresidente. El periodismo sigue la tontería, pegándole a alguien en el piso, como es Alberto Fernández. Ya no suma Alberto. La pregunta general de la política es cuál es el nivel de caída de Alberto Fernández, hasta dónde se puede caer. Se suspendió, como dijo este humilde caballero hace 2 semanas atrás, se cayó el operativo Clamor porque nadie quiere clamar por Cristina. Porque todo el mundo sabe que Cristina va a ser candidata a senadora. Y el hijo candidato a diputado nacional. Es decir, van a abrazarse a los fueros. Es decir, todo lo que digan del peronismo, del kirchnerismo, es tirar palabras al inodoro y después tirar de la cadena. No tiene ninguna repercusión, no es noticia, no es información, no habla del futuro, no nos interesa. No le interesa ni al propio peronismo. El peronismo se encerró en sí mismo y está preocupado por sus provincias. Nada más. Ahora, el hecho de que Milei no arme en Córdoba, porque pajaritos hay en todas partes, es porque me huele a un arreglo. Que me disculpe todos, ¿no? Me huele a un arreglo. Ahora, si no tenés un candidato a gobernador, ¿quién te va a poner las boletas en las mesas? ¿Quién va a reponer las boletas de las mesas? Disculpen que moleste siempre con el procedimiento electoral, pero del procedimiento electoral salen los presidentes. Salvo que Milei, en su enorme soberbia, se olvide de la existencia del sistema electoral. Si vos no tenés Córdoba en el tablero, yo diría, es absurdo que te presentes. No tiene Córdoba, no tiene provincia de Buenos Aires. Olvídense del norte. El armado que hizo en el norte es un armado que a duras penas junta el 3%, 4%. Y van a juntar eso cortando la boleta de Milei. Porque lo que les interesa es ser intendentes, si pueden, o concejales, es decir, van a por la lucha por las legislaturas locales. Y que Milei les afana algún voto, entonces los tipos te van a cortar la boleta. Muy bien. El sábado, o el domingo, perdón, pues yo este fin de semana hablé por teléfono con mucha gente, curiosidades, charlas casi de familia. El domingo Zuleta, Ignacio, dio en el clavo. Tenía información y la usó. ¿Qué nos dice Zuleta? Está en el Clarín del día domingo. A grandes rasgos. Que uno de los motivos por los cuales, el motivo básico por el cual Mauricio Macri declinó, es que no logró convencerla ni a Patricia Bullrich ni a Horacio Rodríguez Larreta que ellos no sumaban y que sería un gesto que le dejaran la posibilidad de que el PRO y la Unión Cívica Radical y otras fuerzas políticas fueran a las PASO con una fórmula consensuada. Esto fue lo que se discutió. La intención de Mauricio era que hubiera una fórmula del espacio consensuada. Básicamente con Lozada, dicen todos, coinciden todos. Yo sigo a 1200 metros de altura. Este fin de semana salió una nota bastante vergonzosa en Infobae, donde dice Patricia está, pues ya parece que Infobae lo soltó a Horacio y ahora es Info Patricia.
que Patricia estaba eligiendo, como en una bombonería, un candidato radical para acompañarla. Y la nota, ese es el título, la nota contradice el título y la bajada, típico de un muy mal periodismo. Hablan de Cornejo, uy, pero qué pena, Cornejo es candidato a gobernador. Hablan de Joven Valdés, pero el Joven Valdés es concejal, es el gobernador, perdón. Y Valdés había hecho declaraciones que, por supuesto, como es un correntino, nadie prestó atención, cuando dijo, alguien le preguntó si él iba a ser candidato a vicepresidente, dijo, los correntinos no somos segundos en nada. Un acto de soberbia, no, una posición política. Se pusieron a hablar de Loredo en esa nota, pero de Loredo ya había aclarado que él dejó la candidatura de gobernador para Luis Juez para mantener el Espacio Unido, porque él iba por la intendencia de Córdoba. Les aclaro que la intendencia de Córdoba es mucho más poderosa que tocar la campanilla en el Senado de la Nación. Aparte es un pibe joven, hace una buena intendencia, es el futuro gobernador. Se quedaron sin candidatos, Patricia, de peso. Y está Morales. Acá yo voy a hacer una explicación de carácter absolutamente personal. Gerardo viene a expresar los sectores más progresistas del radicalismo. Aquellos que estuvieron en algún caso al límite de decir que no al acuerdo de Cambiemos. Casella, Storani, en la provincia de Buenos Aires, para los que los conocen. Yo, que soy de la vieja guardia, un poco más chico que ellos, soy la contracultura para ellos, porque sigo siendo un progresista, de una familia que fundó Renovación y Cambio, pero yo lo hubiera votado a Mauricio, porque Mauricio hizo un gobierno progresista. Litio, energías renovables, apertura de mercados, trabajo para las economías regionales, cuidado del medio ambiente, energía solar, energía eólica. El menú progresista por naturaleza. ¿Cómo no voy a apoyar a un señor que no lo dice, lo hace? Pero a una semana, y chirolas de la afirmación que hace Mauricio Macri que él no va a ser candidato, que habló de los egos, no hablaba del ego propio, hablaba de los egos de los demás, pero eso no importa. Empiezan a surgir los inconvenientes. El primer inconveniente fue que Patricia, en esta nota o Infobae, pues no me consta que haya sido Patricia, pero cuando Infobae dice disparates nadie sale a desmentirlo. Esto es lo que cuando vos no desmentís, confirmás. Si Infobae mañana dice que yo estoy en charlas con Horacio Rodríguez Larreta para ser su candidato a vicepresidente, después de terminar de cambiarme a ropa interior porque me oriné de risa, hago un tuit donde digo, desmiento categóricamente la información de Infobae por mendaz, y daré instrucciones a mis abogados para que estudien la posibilidad de iniciar esas acciones penales. En Mendoza, en la reunión de la jornada vitivinícola, de la feria vitivinícola que se hace todos los años en Mendoza, donde Mendoza muestra su potencial exportador, etcétera, etcétera. Hubo una foto de familia, donde estaba el radicalismo y estaba Patricia, la pusieron a Patricia, pero fue una foto de cortesía. Hay que diferenciar las fotos políticas de las fotos de cortesía. En realidad las fotos no dicen nada. Y ella, o su gente de prensa, porque no tiene fiscales, tiene gente de prensa, usaron esa foto como para dejar suponer o dejar trascender que el radicalismo
menos morales, el radicalismo apoyaba a Patricia Bullrich, cosa que a mí me resultó como raro, como extravagante, como fuera de contexto, por una razón muy sencilla, que lo expliqué al principio. Nosotros convergemos en Cambiemos para convertir a fuerzas políticas de distintas historias en una fuerza común de centro. ¿Qué es el centro? El centro es tomar en consideración el pensamiento liberal como en instrumentos económicos indispensables, no olvidarnos nuestra historia progresista, humanista, preocupados por los que menos tienen, en fin, lograr una síntesis de una buena administración sin gastar al dope, siendo austeros, siendo honestos, siendo decentes, que de eso mal de nosotros no se puede hablar, ¿no es cierto? No hay radicales procesados, no hay Pepín, González Simón, etcétera, etcétera, no hay. Buscamos un centro donde haya, vuelvo a repetir, una mirada económica desde el pensamiento liberal, acomodar las cuentas públicas, mejorar el perfil exportador, controlar el dólar, darle resistencia al peso, etcétera, etcétera, pero no olvidarnos que administramos para gente con casi el 40% de pobreza. Eso es el centro. Eso fue Macri. Por eso el radicalismo se sentía cómodo con Mauricio. Por eso yo dije la semana pasada, que generó tanto enojo en tanto tuitero sin conocimiento de la política, que Macri es una cosa, Patricia es otra. Patricia es la expresión de la derecha. Y es difícil que un radical vote a la derecha. Puede votar por Capital Federal, por simpatías, por esto, por aquello, pero la masa de los 2.700.000 afiliados radicales ni borrachos votan a alguien de la derecha. Hasta porque es una cuestión cultural. Como no creo que nadie de la gente que se identifica como derecha votaría a un presidente radical. Eso es parte de la coherencia. No está mal que no nos voten. Admitan que nosotros no los votemos a ellos. Por historia, por manera de ver el humanismo político. Nada más. Nosotros somos un encuentro de centro, no somos un encuentro de derecha, ni somos un encuentro de izquierda. Estamos en el centro. El centro nos contiene a todos. Y acá va la información. Viendo que Patricia se bandeó, nos involucró con una foto de cortesía en circunstancias que no tienen nada que ver con nuestra manera de pensar, que nos obligó a empezar a dar explicaciones, no a mí, sino a los que estaban en la foto, hacia abajo, a intendentes, diputados nacionales, senadores, es decir, empezar a dar explicaciones. ¿Qué haces ahí en esa foto con esta gente? Más que si es una foto de cortesía, fine, todo bien, pero si es algo más, como dicen los medios, contame, porque conmigo no contés. Entonces hay varios dirigentes del radicalismo, como muchos empresarios importantes, algunos intelectuales, dirigentes nacionales de todo tipo, inclusive algunas personas de iglesias confesionales, tipo evangelistas, etcétera, etcétera, que están explorando la posibilidad de tener una conversación muy concreta con Mauricio Macri. La fórmula se cierra el 15 de mayo.
Y en una semana, nadie de los amigos de Mauricio Macri, es decir, ni Patricia ni Larreta, movieron el amperímetro. Concretamente, porque estos 35 puntos está dividido entre 5 dirigentes. No movieron el amperímetro. No es que se fue a 48. Es decir, que movió 7 puntos de la elección del 2019. No, al contrario, bajó 6 puntos. Entonces esto hace surgir problemas, complicaciones. El acto de ayer en la sociedad rural, que fue donde Mauricio fue muy bien recibido, después hubo una reunión con gente de la sociedad rural argentina donde me dijeron, Mauricio, repensá la decisión. Bueno, qué sé yo no conozco los detalles, sé lo que pasó. Sé que hay dirigentes radicales importantes que le están diciendo a Mauricio, no está mal arrepentirse de una decisión tomada porque vos te debes al conjunto, no te debes solamente a un sector. Es decir, ni siquiera resolviste el problema del PRO. Es decir, tu renunciamiento, o esto de me corro, no resolvió el problema ni siquiera del PRO, y que le complicó el problema del espacio. Esta es la información que yo tengo. Si ocurrirá o no ocurrirá, sigue en manos del expresidente. Lo que nos queda absolutamente claro con estos números, nosotros no ganamos las elecciones. Y esto es lo que mucha gente le va a decir a Mauricio Macri. Con estos números, aún proyectados, no ganamos las elecciones. En este momento, cosa que voy a tener 10 días más, estos empresarios amigos están midiéndolo a Macri. Me dicen que en proyecciones anteriores al domingo 26, donde sí lo medían a Macri, Macri era el más votado dentro del espacio. Yo quería darles esta información. ¿Qué es eso? Es información. Puede ocurrir, puede no ocurrir. Está en manos de Mauricio una decisión. Pero una cosa es correrse en la inteligencia de que el que te va a reemplazar lo va a hacer muy bien. Y otra cosa es correrse en la inteligencia, en la evidencia, de que los que te pueden o pretendían reemplazar lo hacen muy mal. Reflexionemos, es todo lo que les pido. Nos vemos mañana, no el miércoles, mañana tengo un día muy complicado. Les mando un cariño grande, sean buenos, pórtense bien.